Buenos días, mis amadas hermanas, esperando que cada una de ustedes se encuentre muy bien. Hoy es ya viernes 17 de junio del 2022 y es nuestro penúltimo día de devocional. Antes de comenzar con nuestra lección, vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Segunda de Samuel 23:3. Hoy vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Primera de Reyes, pero hoy vamos a ir al capítulo 2 y vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Nuestro devocional lleva por título "Y ordenó a Salomón", y ha sido tomado del versículo 1. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica y vamos a leer Primera de Reyes capítulo 2, pero los versículos 1 y 4. Y como siempre, mientras desarrollamos nuestra lección, vamos a ir leyendo los demás versículos. La palabra del Señor dice así: Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vamos a orar, mis hermanas. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos en el día de hoy, porque nuevamente nos tienes en este lugar, Padre, para poder estudiar tu palabra y también conocer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón y nuestra mente, quita toda cosa que pueda distraernos. Habla a nuestros corazones y que seamos hacedoras y no solo oidoras de tu palabra. Padre, nuevamente pido tu ayuda. Ayúdame con mi voz. Permite que las palabras que salgan de mi boca puedan ser conforme a tu voluntad, que puedan ser claras también. Dame la fuerza que necesito, la sabiduría que proviene de lo alto, y que mi vida, que es un vaso de barro, pueda ser usada para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, mi garganta está todavía un poquito mal. Pido las disculpas y espero que pueda entender lo que estoy diciendo. Vamos a recordar un poquito de la lección que tuvimos el día de ayer. Vimos que ya Salomón fue proclamado rey. Él iba a ser el sucesor de David, y que la voluntad de Dios se cumplió a pesar de las artimañas que Adonías quería lograr junto con otros hombres que también fueron en contra de la voluntad de Dios. Sabemos que todo esto pasó ya en un tiempo en que el rey David ya estaba viejo. Y en el versículo 1 ya de nuestro estudio de hoy de Primera de Reyes, el capítulo 2, el versículo 1, la palabra de Dios dice así: llegando los días en que David había de morir. Era el tiempo en que David ya iba a morir, y es el final también de todo hombre, de todas nosotras. Un día llegaremos a eso. Pero con su último aliento y con las fuerzas que le quedaban, David tenía un mensaje para su hijo, ahora el rey de Israel. Pero más que un mensaje, era una orden.
En el versículo 1 dice, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo. Este mensaje procedía de un rey que ya estaba a punto de morir, pero su corazón estaba lleno de amor y sabiduría. Él había pasado, sí, por muchas dificultades, por muchas circunstancias. También hizo cosas que no fueron del agrado de Dios. Pero a pesar de todo, hubo arrepentimiento también en su vida. Y el Señor fue misericordioso con él. Y al final él cumplió lo que había prometido para David y su descendencia. Y el tema de este mensaje es una orden. Salomón no tenía opción. Él tenía que poner por obra todo este mensaje. Él no podía desecharlo, ni tampoco podía tomarlo solo como un consejo o como una recomendación, porque de eso dependía su vida y el futuro del reino también y el futuro de su descendencia. Pero ¿cuál era la importancia de este mensaje? Este era un mensaje que era dado de un rey a otro rey, de un padre a un hijo, de un pastor a una oveja. Este es el mensaje que el Señor da a todo hombre y a toda mujer. Y vamos a contemplar 3 órdenes de David al rey Salomón. Primero, vamos a ir con respecto a sí mismo. En el versículo 2, ya el rey David le va a decir a Salomón, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate. Con esta palabra, David estaba alentando a su hijo Salomón, porque lo que venía para Salomón ser el nuevo rey y reinar con justicia y sabiduría no sería fácil, pero él tendría que esforzarse, no en sus propias fuerzas, no en su propio conocimiento, ni en su propia sabiduría, sino en la fuerza que provenía del Dios de David, en la sabiduría que provenía del Dios de David, y también en el Señor. Él tenía que poner todas sus fuerzas en el Señor. Si recordamos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, en el versículo 23, la Biblia dice, habló Moisés a Josué y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra, que les juré, y yo estaré contigo. Ahora Josué iba a ser el nuevo sucesor de Moisés. Y también él tenía que cumplir el llevar a todo el pueblo de Israel a la tierra que Dios había prometido para ellos. Y esto no sería fácil, pues sabemos cómo era el corazón de este pueblo, era rebelde. En Josué 1:6, el Señor le va a decir a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes a ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en Josué 1:9 la Biblia dice, mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es cierto, mis hermanas, en estos tiempos vivimos en una guerra contra el rey de este mundo que quiere implantar sus órdenes y todo lo que va conforme a su voluntad y el deseo que está en su corazón, el cual va en contra de la voluntad de Dios. Y debemos esforzarnos, así como lo hizo Josué en su tiempo, como lo hizo Salomón, como lo hizo David, no en ellos mismos, no poniendo su esperanza en ellos mismos, sino en el Señor. Y al final llegaron a cumplir el propósito
por el cual Dios los puso en ese lugar también. En el versículo 2 también va a decirle David a Salomón, y sé hombre, es decir, sé varón. Se refiere al vigor que él necesitaba para cumplir también las pesadas funciones como rey. En primera de Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 13 dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Estar firmes, mis hermanas. Hemos hablado tanto de ponernos en la brecha y decir no, no al mundo, no a sus deseos, no a lo que va en contra de la voluntad de Dios, no al pecado, no a mí misma, no a lo que yo quiero, no a mi voluntad. Y todo esto, si uno se esfuerza y es valiente y también cumple el rol por el cual Dios lo ha escogido, va a tener una bendición. En el versículo 2 dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Y es cierto, David va a morir. En su vida siguió un camino, el camino de Cristo Jesús. Y ahora en su muerte también gozará la vida de la vida eterna junto a su Salvador. Y era lo mismo que esperaba a Salomón y también a nosotras, si es que vamos y hacemos la voluntad del Señor, si nos esforzamos para cumplir todo lo que Él nos mande. Y como ejemplo debemos tomar a Cristo Jesús y ser valientes. Él sabía lo que iba a pasar durante el tiempo que estuvo acá, el momento en el que fue llevado a la cruz del Calvario y todo el padecimiento que tuvo. Pero a pesar de todo, cumplió la voluntad de su Padre hasta el final. Y de igual manera nosotras, mis hermanas, debemos pararnos firmes, esforzarnos y confiar en el Señor y ser valientes también. Pero también otra área en el que David le va a dar instrucciones, va a su hijo Salomón, es con respecto a Dios. En los versículos 3 y 4, en el versículo 3 la Biblia dice, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios. David ordenó a Salomón que él tenía que guardar la palabra de Dios, la ley de Dios, y todo lo que ella encerraba, tanto en los aspectos ceremoniales y también morales. Si vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, en los versículos 18 al 20, la palabra del Señor dice así. Esto era acerca de las instrucciones de un rey. En el versículo 18 dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Este nuevo rey tenía que transcribir la palabra de la ley que Dios había dado a su pueblo. Dice que lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Y nosotras, mis hermanas, ahora tenemos la palabra de Dios, la Biblia, la cual ha sido dada no solo para tenerla ahí de adorno o para llevarla solo cuando vamos a la iglesia, sino para escudriñarla, para leerla, para conocerla, para amarla. De esa manera aprenderemos el temor de Dios y también vamos a conocer su voluntad. Y en Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 6, la Biblia dice,
Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En el versículo 6 dice, guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Si tú estás guardando la palabra del Señor, muchos están viendo tu vida, mi hermana. ¿Y qué están viendo? Si eres una persona sabia y entendida que conoce la palabra de su Señor, o estamos actuando neciamente. Pero también en el versículo 3, el rey David le va a decir a Salomón, andando en sus caminos. Él tenía que andar en los caminos de la palabra del Señor. En Juan 14, 16, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Proverbios 3:17 nos dice cómo son los caminos del Señor. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Debemos, debemos andar por esos caminos, por los caminos que traza su palabra, por esa senda estrecha. Sí es difícil, pero el Señor va con nosotros. Y también el rey David le va a decir a Salomón en el versículo 3, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Cuando habla aquí de la palabra observando, quiere decir aplicando su vida a las escrituras. En Proverbios 23:12 la Biblia dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Y en Proverbios 22:17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a la sabiduría. Aplica quiere decir pon tu vida conforme a la palabra de Dios. No es aplicar la palabra de Dios a tu vida, porque muchos toman esto y aplican la palabra de Dios a solo algunos aspectos de su vida, sino que debemos aplicar nuestra vida a la palabra de Dios, es decir, todo lo que nosotros somos. Y esto también va a traer una bendición. En el versículo 3, al final dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Si Salomón llega a guardar la palabra del Señor, anda en sus caminos y también aplica su vida a las escrituras, al final él va a ser prosperado, todo le va a ir bien. Y en el versículo 4 también dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Es decir, una promesa de heredad, que Dios no desampararía a las generaciones siguientes. Y mis hermanas, esto se cumplió con el Señor Jesucristo, el cual desciende de David, de la casa de David. Y también vamos a ver otra orden que le dio David a Salomón, es con respecto a otros. Si vamos de los versículos del 5 al 9, el rey le va a hablar primero conforme respecto a sus enemigos. En el versículo 5 habla de Joab, hijo de Sarvía. Sabemos que este Joab era un hombre insolente y también era traidor, pues se unió a Adonías para que éste pudiera ser el nuevo rey en lugar de David. Pero también era un vil asesino,
Pues en segunda de Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 27, nos habla de que él asesinó a Abner. Y en segunda de Samuel, en el capítulo 20, en el versículo 10, nos habla también de cómo mató a Amasa. Él usó malicia y crueldad en estos asesinatos. Estos fueron víctimas de sus celos y de la venganza de este Joab. Así que según Deuteronomio capítulo 19, en los versículos 11 al 13, todo asesino tenía como pena la muerte y Joab merecía este castigo. En el versículo 6, David le dice: no dejes descender sus canas al Seol en paz. Pero también otro enemigo, en los versículos del 8 al 9, nos habla de Simei, hijo. En el versículo 8 dice: hijo de Gerá, hijo de Benjamín. Y en segunda de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 57, nos dice qué es lo que hace este hombre. Él maldijo y apedreó a David cuando éste huía de Absalón. Y sus acciones también eran dignas de muerte, según Éxodo capítulo 22, en el versículo 18. Así que David va a ordenar a Salomón que dispusiera un justo castigo. En Primera de Reyes, en el capítulo 2, de los versículos 36 al 44, nuevamente Salomón va a obrar con misericordia y verdad. Si recuerdan, hizo esto también con Adonías. Le perdonó la vida y le dijo: si obras bien, vas a vivir, pero si obras mal, vas a ser digno de muerte. Salomón mandó a Simei que morara en la ciudad de Jerusalén y que no saliera de ese lugar para preservar su vida. Pero después de algunos años, dos de sus criados huyeron y se fueron a Aquis, el rey de Gat. Cuando Simei escuchó esto, él fue a buscarlos y regresó con ellos. Pero esto llegó a oídos de Salomón y él llamó a Simei y le dijo: ¿por qué has hecho esto? No has cumplido con lo que yo te mandé. Así que mandó a Benaía a que le quitara la vida. Así murió Simei. Pero con respecto también no solo a sus enemigos, sino también a sus amigos. En el versículo 7 nos va a hablar de Barzillai. Perdón. Y David va a mandar a Salomón que recompensara la bondad de Barzillai. Si recordamos en 2 de Samuel, en el capítulo 17, de los versículos 27 al 29, él va a mostrar bondad no solo con David, sino con el pueblo que le acompañaba cuando estos estaban huyendo de Absalón. Así que David le va a decir que muestre bondad con sus hijos también, con los hijos de Barzillai, y que los convide a su mesa. Y esta era una posición de honra. Si recordamos, también hubo una historia parecida, la misericordia que hizo David con el hijo de Jonatán, con Mefiboset, en 2 de Samuel 9:7. Salomón también aprendió a actuar con misericordia y con verdad frente a sus enemigos y frente a sus amigos. Y ya en los versículos 10 al 12 nos va a hablar de la muerte de David. Este rey murió en paz. La Biblia dice que reinó 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años él reinó sobre Jerusalén. Se aseguró de dejar al legítimo rey en su lugar, cumplió la voluntad del Señor y la orden que él dio también. Y por su gracia, Dios prometió que de su descendencia se levantaría un justo que reinaría con justicia. Y el propósito de esa orden se cumplió en Cristo Jesús. La actitud correcta hacia nosotros mismos, hacia Dios y hacia otros, nos va a traer muchas bendiciones. El rey David mandó a Salomón que cumpliera con esto, le ordenó si quería el bien para él, para su reino y para su descendencia también. Y nosotras, mis hermanas, el Señor
con tanto amor que tiene por nosotras, nos ha dado su palabra, nos ha mostrado su voluntad, nos muestra qué es lo que quiere para nuestra vida. No seamos rebeldes, no seamos duras de servir, sino que busquemos su bendición. Así como dice su palabra, caminemos por sus caminos deleitosos y por sus veredas de paz. Es una orden que el Señor nos da. Gracias, mis amadas hermanas, que espero que sea de bendición para cada una de ustedes y nos vemos el día de mañana.